El Salón Imperial era el corazón brillante de la ciudad aquella noche, un templo de lujo, donde los empresarios más influyentes se reunían para celebrar los logros del año. Los ventanales enormes dejaban ver las luces de los rascacielos reflejadas en el río, y el sonido de las copas chocando se mezclaba con una melodía suave interpretada por un cuarteto de cuerdas. Había familias influyentes, políticos, inversionistas, directores ejecutivos, todos luciendo trajes impecables y sonrisas estratégicas. Era un lugar diseñado para exhibir poder y para aplastar a quienes no lo tenían. Elena llegó con 10 minutos de anticipación, como siempre. Había repasado su invitación 3 veces antes de bajar del taxi, como si temiera que ésta se desvaneciera. Su vestido plateado no era extravagante, pero tenía un brillo discreto que resaltaba cada movimiento suyo. Había pasado la mañana entera decidiendo si debía llevarlo o no. No quería parecer pretenciosa, pero tampoco quería llegar como la empleada invisible que había sido durante años. Hoy, por primera vez, sentía que merecía estar allí. Era su proyecto el que estaba nominando la empresa. Era su mente la que había dado vida a la innovación que todos celebraban. Respiró hondo, ajustó el bolso sobre su hombro y caminó hacia las imponentes puertas dobles. 2 guardias revisaban las invitaciones con eficiencia mecánica, apenas levantando la vista para hacer contacto visual. Elena avanzó con paso firme, sintiendo el suelo de mármol vibrar bajo sus tacones. Antes de llegar a mostrar su invitación, una voz familiar y desagradablemente condescendiente surgió a su derecha. «Vaya, no esperaba verte aquí tan temprano», dijo Julián. Elena giró lentamente. Él estaba recargado contra una columna, con una copa de champán en la mano y una expresión que siempre había rozado el límite entre la simpatía y el desprecio. Llevaba un traje negro perfectamente ajustado, un reloj de lujo que nunca pagó con su propio trabajo, y la actitud de alguien que nunca había sido cuestionado. «Tengo mi invitación», respondió ella con calma, «y quiero entrar antes de que esto se llene demasiado». Julián esbozó una sonrisa que ella conocía demasiado bien. Esa sonrisa que él usaba cuando estaba a punto de aplastar a alguien amablemente. Sobre eso, dio un sorbo a su copa y se enderezó. «Puede que tengamos un pequeño inconveniente». Elena frunció el ceño. «¿Inconveniente?» «Tu nombre ya no está en la lista», respondió él, como si informara algo trivial. Elena dio un paso atrás, desconcertada. «¿Cómo que no está? Yo recibí la invitación. Tú mismo la aprobaste cuando estábamos trabajando juntos». «Sí, bueno». Julián hizo un gesto vago con la mano. Se hicieron algunos ajustes. «Este evento es para los miembros clave del proyecto y para quienes tienen representación de la empresa. Tú ya no formas parte del equipo y la mesa está completa». ¿Qué? La voz de Elena se quebró apenas 1 milímetro, lo suficiente para herir su orgullo. «Julián, el proyecto era mío. Lo desarrollé desde cero. Fui la que...» Sí, claro», la interrumpió él sin interés. «Eras parte importante, no lo niego, pero la Junta decidió que necesitábamos nuevas caras, rostros más representativos. Tú sabes cómo funciona esto». Elena apretó el puño alrededor del bolso. Recordó las noches sin dormir, los prototipos fallidos, el dinero que había puesto de su propio bolsillo antes de que la empresa invirtiera un centavo. Recordó la emoción de presentar el concepto, el orgullo de ver las primeras pruebas exitosas, y recordó el momento exacto en que Julián empezó a adueñarse de todo. «¿Esto fue tu idea?», preguntó ella con una mezcla de rabia e incredulidad. Julián no respondió de inmediato. Dio otro sorbo a su champán y luego bajó la copa lentamente. «Mira, Elena, tú eres brillante, pero no tienes imagen, no tienes presencia. Esto es un gala, no un laboratorio. La empresa quiere figuras mediáticas, personas que se vean bien en un escenario. Y tú, la frase quedó flotando, cruel, incompleta y confirmada.
Elena sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Así que simplemente me quitaste del evento. No es personal, mintió él, sonriendo. Solo es estrategia. Además, ¿quién te va a extrañar? El guardia junto a ellos observaba la escena en silencio, esperando instrucciones. Julián hizo un gesto con la cabeza. Ella no está autorizada. Puedes dejar pasar al siguiente. Ese movimiento fue un golpe más fuerte que cualquier insulta. Elena sintió que algo dentro de ella se rompía, no solo por la humillación pública, ni por la traición de alguien en quien había confiado durante años, sino por darse cuenta de que todo lo que había trabajado, su esfuerzo, su creatividad, su sacrificio, había sido tratado como basura descartable. Una mujer de cabello rubio, vestida con un traje de diseñador, pasó junto a Julián y lo saludó efusivamente. Él la presentó como la nueva directora adjunta del proyecto. Elena reconoció el apellido. Era sobrina de un miembro de la junta. Así era el juego, siempre lo había sido. Pero hasta ese instante, ella había creído que podía ganar jugando limpio. Elena respiró hondo para mantener la compostura. No quería llorar frente a ellos. No quería darles la satisfacción de verla quebrarse. Gracias, Julián, dijo al fin con una calma tan fría que le sorprendió. Me acabas de ahorrar años de ceguera. Él frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? De seguir creyendo que esta empresa merecía mi lealtad. Se dio media vuelta sin esperar respuesta. Caminó hacia la salida del lobby, mientras el murmullo de la gala se desvanecía detrás de ella. Cada paso dolía, pero también la liberaba. El aire fresco de la noche la golpeó como un balde de agua helada. Pensó que lloraría al estar sola, que gritaría, que se derrumbaría. No lo hizo. Mientras caminaba por la acera iluminada, solo por faroles y el ruido lejano del tráfico, solo tuvo un pensamiento claro, firme, ardiente: volveré. Y cuando lo haga, no habrá lista que pueda detenerme. Es promesa, silenciosa pero despiadada. La acompañó hasta perder de vista el salón imperial. Y mientras se alejaba, algo empezó a despertar en su interior, algo más fuerte que la rabia o la tristeza. Un renacimiento silencioso, un fuego que nadie podría apagar. Y aunque todavía no lo sabía, esa noche no había sido su final. Había sido el inicio de su nueva identidad, la que cambiaría todo. Durante semanas después de la gala, la ciudad pareció apagarse para Elena. Cada mañana despertaba con la misma sensación de peso en el pecho, como si aún cargara el eco de la puerta cerrándose en su cara. Algunos colegas le enviaron mensajes cortos, mensajes tibios, llenos de «lo lamento». Y no sabíamos nada, mensajes que no cambiaban nada. Otros simplemente guardaron silencio temiendo que mostrar apoyo a alguien que ya no era parte de la empresa pudiera afectar sus propias carreras. Al principio, Elena pensó en desaparecer, en renunciar por completo a un mundo que parecía construido únicamente para aplastarla. Pero la rabia era un motor que no conocía descanso. Cada día que pasaba, en vez de enfriar su espíritu, reforzaba la decisión que había tomado. Al salir del salón imperial, ella no sería la mujer derrotada que Julián esperaba. Sería la versión de sí misma que había temido descubrir. Por eso, cuando recibió un correo de desalojo de su oficina, no lloró. Cuando vio que su nombre había sido borrado de la web del proyecto, no tembló. Cuando leyó artículos en blogs que la describían como la antigua colaboradora, ni siquiera sintió dolor. Todo eso ya estaba muerto. Todo lo que había sido hasta ese momento, su rol, su reputación, sus logros compartidos, a la fuerza, todo había sido una cárcel disfrazada de oportunidad. Una noche, mientras hurgaba entre cajas de prototipos fallidos, encontró los primeros bocetos del proyecto que Julián ahora llamaba suyo. Aquellos dibujos casi infantiles, donde había plasmado las ideas que después revolucionarían la tecnología sostenible. Los tomó entre sus manos, los extendió sobre la mesa, y por primera vez se preguntó: ¿y si lo rehago todo a mi manera? La pregunta fue
peligrosa. Encendió un incendio. Durante 3 días enteros no salió de su pequeño apartamento. Vivía entre papeles, cables, botellas de agua y café frío. No dormía más de 4 horas seguidas. Redibujó planos, analizó fallas, diseñó mejores sistemas. La energía que antes estaba dispersa por culpa de reuniones inútiles, manipulaciones políticas y halagos vacíos se concentró ahora en un solo objetivo: reconstruir sin límites. Pero para eso necesitaba un espacio real. Así fue como llegó a alquilar un viejo loft industrial en la zona más olvidada de la ciudad. El edificio estaba lleno de grafitis, ventanas rotas y escaleras oxidadas. Pero tenía algo que ninguna torre corporativa podía ofrecerle: libertad total. Allí, entre tuberías expuestas y paredes de ladrillo, montó su laboratorio improvisado. Compró herramientas de segunda mano, reacondicionó mesas metálicas, instaló luces y cableado nuevo. Cada día, el lugar parecía renacer con ella. Con el tiempo, comenzaron a sumarse otras personas que habían sido ignoradas, subestimadas o explotadas, igual que ella. Una programadora despedida por no encajar en el ambiente corporativo. Un ingeniero de hardware que había renunciado tras denunciar prácticas corruptas. Un especialista en energía limpia que nunca había recibido crédito por su trabajo. Todos habían visto el escándalo de la gala. Todos sabían quién era Elena. Y todos creían en ella. No formaron un equipo, formaron una pequeña rebelión. Al principio todo era caos, prototipos que explotaban humo, cables que chispeaban, discusiones interminables sobre diseño y eficiencia. Pero el caos era honesto, apasionado, creativo. Cada error era suyo, no impuesto por un director egocéntrico. Cada avance era una victoria compartida. Elena empezó a compartir pequeños progresos en foros internacionales bajo un seudónimo, Nova. Eligió ese nombre porque representaba lo que se forma cuando una estrella explota, un nuevo brillo más intenso que antes. Nova no tenía rostro, solo ideas tan buenas que en menos de un mes ya estaban siendo replicadas y estudiadas por investigadores de otros países. Esa atención repentina hizo que empresas de tecnología intentaran contactar a Nova, pero siempre recibían la misma respuesta escueta: no hago colaboraciones, no vendo ideas, no pertenezco a nadie. La comunidad online comenzó a construir teorías. Algunos decían que Nova era una científica veterana. Otros creían que era un equipo de expertos ocultos. Algunos incluso que era una figura pública bajo identidad secreta. Nadie imaginó que era una mujer joven, trabajando en un loft polvoriento, con un grupo de renegados. A los 6 meses, su proyecto renacido ya superaba al original. Lo había mejorado en cada aspecto: eficiencia, seguridad, autonomía. Lo llamó Nova Core, el verdadero núcleo de su visión, y esta vez lo patentó sin que nadie más pusiera un dedo encima. Un nombre, una firma, una identidad, la suya. Cuando la noticia de la patente se hizo pública, el mundo se sacudió. Empresas millonarias intentaron comprarla. Gobiernos pidieron reuniones. Universidades ofrecieron cátedras. Los medios buscaban desesperadamente descubrir quién era Nova, pero ella no apareció. No aún. Una noche, mientras el equipo celebraba el éxito repentino, Elena recibió un mensaje inesperado. Era digital, elegante, con un sello dorado animado. Invitación oficial al Gran Gala de Innovación Global. Reconocimiento especial a la figura visionaria que transformó el futuro tecnológico del mundo. Por un instante pensó que era una broma cruel, pero al leerlo 2 veces, 3 veces, vio el sello oficial incrustado en el correo. Era real. El mismo evento al que le habían prohibido entrar. El mismo escenario donde había sido humillada. Ahora la invitaban no como invitada general, sino como homenajeada. Dejó el móvil sobre la mesa. El corazón le latía lentamente, con una fuerza extraña, no de miedo, no de nostalgia, de destino. Fue hasta el espejo del loft, el que usaba para revisar manchas de aceite en su ropa de trabajo.
Se observó con detenimiento. Ojos cansados pero vivos, cabello desordenado pero libre. Postura que ya no se encogía para no incomodar. Allí no veía a la mujer que Julián había expulsado de una gala. Veía a alguien completamente nueva. Tal vez nunca tuve que ser Elena para ellos, se dijo con voz firme. Solo tenía que ser quien yo decida. Y así nació oficialmente su nueva identidad. El cabello, antes recogido, ahora lo dejó suelto y poderoso. Su traje no sería uno prestado ni uno seleccionado por modas de otros, sería blanco, metálico, futurista, diseñado por ella misma. Su presencia no estaría subordinada a nadie. Esa noche fue distinta. Esa noche no trabajaron en el laboratorio. Encendieron las luces altas, abrieron ventanas, jugaron música fuerte. Celebraron no solo un invento, sino el renacimiento de una mujer que había decidido no permitir que el mundo la definiera nunca más. Mientras las luces del loft iluminaban la ciudad, Elena sabía que había llegado. El momento que había prometido aquella noche, oscura afuera del salón imperial. Ella volvería, y el mundo estaría obligado a mirarla. El gran salón parecía aún más imponente de lo que Elena recordaba. Luces blancas se reflejaban en columnas de mármol, creando destellos que parecían estrellas capturadas dentro del edificio. Cámaras, periodistas y empresarios llenaban el espacio con conversaciones aspiracionales, risas ensayadas y miradas afiladas. Era la gala más importante del año. Aquella a la que una vez le habían negado la entrada como si fuera prescindible, invisible, irrelevante. Pero esa noche no llegaba como una sombra, llegaba como un suceso. Las puertas dobles se abrieron lentamente cuando el presentador anunció la llegada de la invitada de honor, sin mencionar su nombre. La estrategia había sido deliberada. El comité quería crear misterio alrededor de la creadora de Novacor, esa mente brillante que nadie había logrado identificar. El salón entero, curioso y excitado, giró la mirada hacia la entrada. Un haz de luz cayó sobre la figura que se detenía justo en el umbral. Su traje blanco cortaba el ambiente con un brillo metálico, elegante y futurista, hecho a medida para ella, y solo para ella. El cabello suelto caía como una cascada oscura, moviéndose con cada uno de sus pasos. Sus ojos, serenos pero llenos de fuego, avanzaban por la alfombra roja sin prisa, como si cada segundo estuviera bajo su control. La respiración de varios asistentes se detuvo. Ella no caminaba. Ella entraba. Primero se escuchó un murmullo. Luego otro. Después, como olas ordenadas, la gente comenzó a levantarse de sus asientos. No por protocolo, no por obligación. Era una reacción instintiva, casi reverencial. Nadie sabía quién era, pero todos sabían que el mundo entero llevaba meses hablando de aquella mente revolucionaria. Y ahora, la figura en blanco caminaba entre ellos como si fuera la suma de todas sus expectativas. El sonido de las cámaras se volvió un ritmo frenético. Flash tras flash capturaba su imagen mientras avanzaba con una calma absoluta. Los presentes se apartaban, dejándole paso sin que ella lo pidiera. No había arrogancia en su expresión, solo una certeza tranquila. Ese era su escenario, uno que había construido con su propia lucha, no con permisos prestados. A unos metros del escenario, Julián la vio. El mundo de él se detuvo. Reconoció la forma de sus pasos antes que su rostro. Luego, cuando ella alzó ligeramente la vista, los ojos de ambos se encontraron. El suyo tembló, el de ella no. La copa que sostenía le resbaló ligeramente entre los dedos, al borde de caer. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Un sudor frío le recorrió la espalda a pesar del aire acondicionado perfecto del salón. La mujer que caminaba hacia él no era la Elena que un día había humillado. No era la empleada que él había subestimado, descartado, borrado de una lista. No era la presencia tímida que se encogía en las reuniones cuando él hablaba más fuerte, no. Esa mujer era poder. Era Nova, y él no estaba invitado a ese renacimiento.
Cuando ella llegó al pie del escenario, el presentador, temblando de emoción genuina, levantó un pequeño sobre con el nombre escrito en tinta plateada. Su voz resonó por los altavoces con solemnidad casi ceremonial. Señoras y señores, con ustedes, la visionaria creadora de Novacor, Elena Calderón. Hubo un segundo de silencio. Uno solo. Después, el salón explotó en aplausos. Ruido puro, palmas, gritos de sorpresa, exclamaciones de entusiasmo. Incluso algunos que no pudieron evitar ponerse la mano sobre el pecho, no por quien era antes, sino por quien era ahora. Elena subió los escalones del escenario con pasos seguros. Cada uno de ellos era un eco de la noche en que se le negó el ingreso. Cada uno era una pieza más del camino que había construido con esfuerzo y dolor. Y cada uno era también un golpe simbólico, sobre todo aquel que pensó que podía borrarla. El presentador quiso entregarle el premio, pero antes de tomarlo, ella se giró ligeramente hacia el público. Desde el escenario los veía a todos, empresarios que no la habían mirado a los ojos antes, periodistas que repetían nombres famosos mientras ignoraban el trabajo real, colegas que habían preferido guardar silencio, y Julián. Especialmente Julián. Él estaba de pie, pero no por respeto. Estaba de pie porque no podía sentarse. Algo en sus piernas se negaba a responderle. Miraba a Elena como si estuviera viendo un fantasma, o peor, una verdad que había negado demasiado tiempo. Elena sostuvo su mirada. Luego, con un gesto suave, casi imperceptible, le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa de burla. No era una sonrisa de venganza. Era una sonrisa de liberación. Se acercó a él unos pasos, lo suficiente para que solo él escuchara su voz por encima del estruendo del salón. «Hola», Julián susurró, con una tranquilidad que helaba. «¿Recuerdas cuando dijiste que no pertenecía aquí?» Él abrió la boca, pero nada salió. Su rostro estaba pálido, tensado por la vergüenza y la incredulidad. Elena inclinó un poco la cabeza, como quien observa una obra antigua ya sin valor. «Tenías razón», continuó ella. «No pertenecía como tu sombra. No pertenecía como la persona que usaste para brillar tú. No pertenecía como una nota al pie de tu nombre». Hizo una pausa. Los aplausos se mantenían al fondo, como un mar de río sostenido. «Pertenecía como lo que soy ahora». Su voz se volvió más intensa, más grave. «Tu reemplazo». Julián tragó aire, como si hubiera recibido un golpe real. Su cuerpo se contrajo sutilmente, incapaz de sostener la mirada. Por un instante pareció más pequeño que nunca. Elena no dijo más. No necesitaba hacerlo. Dio media vuelta y volvió hacia el centro del escenario, donde el presentador le entregó el premio hecho de cristal pulido con detalles lumínicos. Ella lo sostuvo con ambas manos, sintiendo el frío del material y el calor del reconocimiento sincero del público. El foco principal se encendió sobre ella. Era intensa, blanca, absoluta. La luz que antes la hacía invisible, ahora la hacía indiscutible. El ruido fue creciendo, expandiéndose, como un rugido festivo que llenó el salón entero. Había gente grabando, otros llorando, algunos aplaudiendo de pie sin descanso. La atmósfera era casi espiritual. Elena levantó el premio con una fuerza tranquila, sin exageración, pero con una dignidad que se sentía en el aire. Era el gesto exacto de alguien que había renacido. Y mientras las luces, cámaras y aplausos la envolvían, Julián y el resto del mundo comprendieron algo con absoluta claridad. La mujer que habían subestimado se había convertido en alguien imposible de ignorar.